Bueno, después de esta pausa yo creo que ya podemos reiniciar. Os recuerdo que nos quedan estos 4 puntos aún de los resultados obtenidos en Barcelona y nos quedan todavía los resultados obtenidos en Melilla de cara a la visión de las educadoras y educadores que trabajan con este colectivo. Así que os damos la palabra a Omaira para que siga con los siguientes 2 apartados. Gracias, Ruth. Bien, pues continuamos en este apartado que hemos titulado Otras situaciones y necesidades. Queremos profundizar estas necesidades de los menores migrantes que no han quedado recogidas en el apartado anterior. Y concretamente hemos dividido este apartado en 6 categorías relacionadas con aspectos que interfieren con la intervención socioeducativa, pero que exceden, en cierto modo, de la misma. Y por ello hemos querido recogerlos y abordarlos de forma separada. Así pues, tenemos en primer momento las perspectivas de futuro de los jóvenes, las necesidades vinculadas a la educación formal, las situaciones de gravedad extrema, de salud, itinerarios y circuitos, tanto geográficos como institucionales, por los cuales los menores transitan, y las necesidades y situaciones vinculadas a aspectos económicos. Vale. En la primera, vemos cómo desde el momento en que llegan los menores, son distribuidos a los centros y la obtención de la documentación es vital, ¿no? Como ya lo han dicho las demás compañeras. Y normalmente este término se extiende más allá de la mayoría de edad. Es entonces cuando la esperanza de tener esta documentación pues se convierte en una pesadilla. Por otro lado, los y las educadoras que hemos entrevistado no están preparados, no se sienten preparados para acompañar a los menores en este proceso de la gestión jurídica de estos documentos, obviamente, ¿no? Y esto para ellos les causa una doble frustración cuando se enfrentan a la realidad del sistema y sus trabas institucionales, ¿no? Esta frustración la vemos muy presente en la mayoría de las entrevistas. Por otro lado, la formación, aunque sea la mejor manera para acercar a una mejor perspectiva de futuro, no es ni de lejos la solución, porque para tener la oportunidad de tener un trabajo se deben superar las condiciones que impone la ley de extranjería y la burocracia, que impiden la obtención de la documentación a tiempo, para que estos jóvenes puedan acceder a ofertas de trabajo que a la vez validen su permiso de trabajo. Es decir, es un pez que se muerde la cola, una frase repetida en numerosas ocasiones por los educadores y educadoras entrevistadas, que ven como pocos jóvenes pueden atravesar el umbral de los 18 años sin verse abocados a vivir en la calle. En cuanto a la, bueno, aquí también pues vemos como con el permiso de trabajo, esto lleva a la oferta de trabajo, esto permite una independencia económica que les permite, como ellos bien lo han dicho otras compañeras, poder enviar dinero a la familia, ¿no? Y tener una autonomía personal. En cuanto a la formación formal, de la cual Fran ya nos habló en específico cómo era, aquí vemos como en detalle también que depende, esta formación primero depende de la documentación, ¿no? La que el joven tenga acceso, o sea, si tiene o no la documentación, pues le permite acceder a una formación reglada o no. También vemos que depende del tipo de centro, hay mejores opciones formativas, ¿no? Es decir, que según la tipología hay una diferencia notable, ya que hay centros como los de primera acogida que no ofrecen cursos de formación y que son otros centros que ofrecen estos servicios. Al mismo tiempo, el conocimiento de estas herramientas y la experiencia del educador permiten una orientación acertada para que los jóvenes puedan seguir los circuitos de formación que les den más oportunidades. Y además de que las opciones formativas todas no son iguales, tampoco todos los menores parten de la misma formación o capacidades. En algunos casos hay algún joven que logra superar la barrera del lenguaje y puede tener un futuro en la formación formal, pero en realidad, según las entrevistas, esto no suele ser lo habitual.
Otro aspecto son las distancias y otras dificultades para acceder a los centros de enseñanza. Se han recogido versiones de estas entrevistas que explican que el lugar del centro no siempre coincide con las plazas disponibles en el instituto más cercano, lo que no solo dificulta la socialización de los jóvenes en el lugar donde habitan, sino también que les imposibilita un acceso adecuado. Y también vemos una falta de coordinación entre los centros educativos y los centros de menores. Está claro que se necesita una coordinación detallada entre las administraciones que gestionan los ciclos formativos de los menores, la distancia, ¿no? Como lo decía antes, el centro, también se necesita que el centro se adecue a las necesidades del menor, ya que esto es fundamental, ¿no? Para que se aumenten los casos de éxito escolar. Así que, bueno, en este apartado podemos concluir que el circuito de educación formal no cumple las expectativas que se proponen los centros como objetivos, ni que los jóvenes se encuentran en posibilidad de ser escolarizados sin antes pasar por procesos de alfabetización o por aprendizajes de lengua que les permitirá obtener la educación secundaria obligatoria, ¿no? El ESO. Y por otro lado, como lo decía antes, la falta de coordinación de las administraciones. Y a esto ya más referente al apartado 1, la burocracia, ¿no? Que existe, la falta de oportunidades de prácticas laborales, que también esto les disminuye las posibilidades de obtener un contrato un contrato de trabajo. Y como lo decía antes, los casos de éxito, que relativamente son pocos, ¿no? Bien. También el siguiente punto, cuando hablamos de situaciones de extrema gravedad, aquí nos referimos a las situaciones de gravedad extrema que abordan aspectos relacionados con necesidades básicas no atendidas, con la vulneración de derechos de las menores, con situaciones y vivencias de extrema gravedad como resultado del consumo de tóxicos, de experiencias de extrema violencia, entre otras. Estas necesidades no atendidas es explicada por las personas que se han entrevistado. Uno de ellos es la falta de recursos en un sentido amplio, desde la disponibilidad de plazas en un centro que permita dar una atención más adecuada, a la falta de profesionales, ¿no? Especialistas que puedan atender sus necesidades emocionales, falta de espacios e infraestructura adecuada en los centros, entre otros aspectos. Y también una de las situaciones más graves derivada de la situación anterior y que se identifica en los diferentes relatos de las personas entrevistadas es la vulneración de derechos, la cual se evidencia en el acceso a derechos básicos que no se están garantizando. Esta vulneración de derechos se manifiesta de forma más grave en los menores mayoritariamente, pero no únicamente, que viven en la calle, ¿no? Y por tanto no pueden ser identificadas. También los educadores nos explican que quienes realizan la intervención socioeducativa en la calle con jóvenes que no están, no, perdón. Bien, en este contexto, también otro aspecto en el que hablamos es el del acceso a la salud, ya que por un lado los jóvenes que están en situación administrativa irregular no cuentan con un médico de cabecera o con un centro de atención primaria, ¿no? De referencia al cual acudir. Y por otro lado, la atención que reciben en caso de ser atendidos por un profesional de la salud, ¿no? Cuando en algún caso alguien los lleva, no siempre garantiza que la condición médica del joven vaya a mejorar. Otro derecho que no está garantizado, aquí lo vemos, es el acceso a la vivienda. Y esta situación se produce, obviamente, con los jóvenes que están en situación de calle, y también en algunos casos de los jóvenes que se han escapado de los centros, pero en la mayoría con los jóvenes que cumplen la mayoría de edad. En este sentido, es una situación que genera una preocupación en los jóvenes que están en la puerta, ¿no? De cumplir la mayoría de edad, asimismo como en los trabajadores de los centros. Esta es una situación que es reconocida por los educadores de los diferentes centros, ya sea de emergencia, de primera acogida, pisos y de personas que trabajan en recursos externos.
Así como le hemos hablado de la salud y la vivienda, otra vulneración también es el hambre, es garantizar que estos chicos tengan las 3 comidas, ¿no? Que no pasen frío y que no sean sometidos a la desprotección total cuando están en situación de calle. Bien. También otra de las situaciones de extrema gravedad que se pudo detectar, que también ya se ha hablado un poco de esto y se hablará de forma más detallada en otro apartado, otro compañero lo hablará, son las situaciones, los ataques racistas que han sufrido los centros, ¿no? Principalmente los centros de emergencia y en segundo caso los centros de primera acogida. Estos ataques, nos cuentan las personas entrevistadas, son de extrema violencia, de gran impacto físico y emocional, tanto para los jóvenes que están en los centros como para los educadores y los profesionales, ¿no? Que trabajan en ello. Otro aspecto es en la situación de calle, ¿no? Asimismo, los educadores de calle comentan la situación que se vive en los lugares que suelen ser puntos de encuentro de los menores migrantes en la ciudad de Barcelona. Hablan de un aumento de jóvenes en las calles, lo cual podría ser uno de los factores que explique algunas de las situaciones violentas y de extrema gravedad que se han vivido en dichos espacios. Bien. Perdón. Aquí. Otra situación de extrema gravedad que se expone en las entrevistas son las relacionadas con el consumo de tóxicos por parte de los menores. Las situaciones de extrema gravedad vinculadas al consumo se evidencian de forma más acentuada en la calle, pero también en los centros de emergencia y de primera acogida. En el caso de las entrevistas que hemos realizado, es importante destacar que para el caso de los pisos tutelados no se identificaron situaciones de extrema gravedad vinculadas al consumo de tóxicos. Pero, por ejemplo, sí que se pudo, en testimonios, se habló más del consumo de hachís, ¿no? Que parece que es el más extendido en los centros de primera acogida, mientras que en el caso de centros de primera emergencia y los jóvenes de situación de calle, el disolvente y el pegamento es de más fácil acceso. Y también es muy fácil para ellos conseguir pastillas, ¿no? Las cuales las consiguen también en la calle. De la misma forma, el consumo de drogas es explicado por una educadora como una forma de deteriorarse físicamente y así evitar ser detectados por las mafias de trata de personas, ¿no? Con las cuales se encuentran en los trayectos migratorios, así como en los territorios de llegada. Bueno, esto es como una experiencia, ¿no? Que nos explican. Y por último, dentro de las situaciones de extrema gravedad, bueno, es posible detectar algunas circunstancias y experiencias propias de los recorridos vitales de los menores y cómo les afecta una vez han llegado a los centros de acogida, ¿no? Situaciones, por ejemplo, donde hay armas, donde hay pobreza y precariedad extrema, hay enfermedades de sus padres y lo que representa un impacto emocional en los jóvenes todo el periplo migratorio. En cuanto a la salud, es posible establecer en las entrevistas que hemos hecho que la salud es una cuestión central, ya que cuando hablamos, por ejemplo, de la salud mental, ¿no? Aquí diferenciamos salud mental de salud física. En la salud mental vemos el problema de gestión de las emociones, la presión por ser adultos. Ellos, aunque han dicho que quieren que se les trate como adolescentes, aunque sean menores. Esto es algo que también nos explican los educadores que lo expresan. También el peso que tienen para mejorar la situación de sus familias, enviar dinero y todo, como lo habían dicho las compañeras anteriormente. La precariedad y un contexto hostil con lo cual son acogidos en esta sociedad. La carga del proceso migratorio, como ya lo hemos dicho, y los contextos del país de origen, como lo expliqué en la diapositiva pasada. Y en cuanto a la salud física, los educadores, bueno, hablaron de la higiene, de enfermedades crónicas, como por ejemplo sarna, infecciones, también enfermedades vinculadas al consumo de tóxicos.
y entre otras que son consecuencia de las condiciones de vulnerabilidad, ¿no?, en la que se encuentran estos jóvenes, principalmente aquellos que están en situación de calle. En cuanto al itinerario y circuitos, en este apartado vemos como a nivel geográfico los jóvenes han vivido situaciones de extrema dificultad para llegar a pisar territorio español, siendo los motivos por los que han iniciado procesos migratorios muy dispares. Y a nivel institucional se destacan los circuitos por los que pasan los jóvenes de forma más o menos temporal durante los procesos de acogida, así como las implicaciones y aspectos diferenciales que tienen en función de situaciones sui generis. Los discursos que visibilizan que existen diferencias no solo en cuanto a los centros en los que los jóvenes pasan a estar en situación de institucionalización, sino también en cuanto a las comunidades autónomas. Esto es importante porque cada comunidad legisla de forma distinta y está provista de sistemas e itinerarios diferentes, lo que a menudo se convierte en un problema cuando los jóvenes transitan de un espacio a otro. En ocasiones, los educadores han visto cómo esos tránsitos geográficos e institucionales se traducen lamentablemente en dinámicas de gran inestabilidad, que a su vez conduce a situaciones de desconfianza por parte de los menores. Bien. Y una vez se ha producido la llegada de los menores a España, los profesionales dan a conocer los procesos de institucionalización por los que ellos pasan y también explican por qué motivos no siempre siguen los mismos circuitos. Sin embargo, la entrada al sistema de protección suele ser la misma, que es la comisaría. Vale. Aquí, bueno, aquí también podemos ver una serie de conclusiones, ¿no? Que básicamente ya otras compañeras han explicado, como es el desamparo, ¿no?, cuando cumplen los 18 años, la trayectoria de los itinerarios condicionados por la regularización y obviamente que sin documentación pues no pueden trabajar. En cuanto a la economía, los resultados señalan por una parte la disponibilidad y el acceso que tienen los menores a recursos económicos, visibilizando las situaciones individuales tan dispares que viven en función de los centros. En el mejor de los casos, los menores disponen de una paga semanal, mientras que en otros disponen de una paga mensual, siempre y cuando estos cumplan con sus compromisos diarios, es decir, como por ejemplo mantener los espacios limpios, en los que habitan, recoger sus cosas, etc. De este modo, los recursos de los que disponen están condicionados a sus conductas diarias, por lo que en algunos casos puede quedar exento de ellos. Igualmente, las cantidades de estas pagas suelen ser también variables en función de cada centro, oscilando, por ejemplo, de los 5 euros a los 15 euros semanales. Y además, en ocasiones, algunos centros cuentan con apoyos económicos de entidades externas, como por ejemplo las fundaciones de obra social, la cual se suma o bien recompensa las situaciones particulares de cada institución. Y ya pasamos al sexto apartado, que hemos titulado Propuestas de mejora. Aquí vemos la propuesta, hemos dividido en la inclusión, centro mixto, etcétera, recursos humanos, gestión, trabajo en xarxa, protocolos, acogida y acciones hacia el menor y hacia los menores y jóvenes no acompañados. En la primera parte, la de inclusión, la percepción por parte de los profesionales en relación con las posibilidades de poder ofrecer una atención diversa e inclusiva depende en gran medida de cómo son los centros. Si estos están sobredimensionados y con ratios por educador demasiado elevados, pero también se hace mención a la posibilidad de que existan programas donde se les permita relacionarse con otros colectivos como medida para una mayor interacción y para que no se produzcan situaciones de guetización. Por otro lado, en cuanto a los recursos humanos, las demandas por parte de los profesionales, ya sean del centro que sean y lleven el tiempo que lleven, es, por ejemplo, como ya lo han explicado otras compañeras, menos ratio por profesional, más formación integrada de cada miembro del equipo en 3 niveles, jurídica, laboral y social. Por otro lado, se destaca la necesidad de la posibilidad de una atención individualizada, lo que comportaría que cada persona tuviese un único referente, tutor,
que le acompañase en todo su proceso, tanto administrativo, legal, como formativo, y también se incluyen además la necesidad de reforzar el concepto de trabajo en equipo en toda la organización, especialmente en una mayor comunicación entre los distintos grupos y la dirección de los centros. Y finalmente, esta diapositiva recoge ya la última parte sobre, en primer caso, la gestión, que es el trabajo en red, protocolos, tiempo. Entonces, es de la misma manera que en el apartado anterior se puede observar la presión emocional que experimentan los profesionales en los centros de protección de emergencia y de primera acogida, que se traduce en una mayor necesidad de organización y apoyo para que los y las educadoras puedan dedicarse más tiempo a la atención directa de personas que llegan al centro y además hacer mejoras en los temas burocráticos y administrativos. En cuanto a la acogida, digamos, no existen diferencias significativas dependiendo de los años de experiencia del educador. Todos prácticamente coinciden en la necesidad de replantear los objetivos del proceso, la acogida de manera más individualizada, teniendo en cuenta sus necesidades afectivas y emocionales, considerándolos, aunque no todos lo sean, como adolescentes, sino como niños, como lo explicaba antes. Finalmente, en cuanto a acciones hacia los menores migrantes, independientemente del tipo de centro y de la experiencia laboral de todas las personas entrevistadas, coinciden en la necesidad de cubrir de forma real las necesidades educativas de forma individualizada para lograr una mejor inserción laboral en un futuro. Ya está, y continúa mi compañera. Muchas gracias, Omaira.